Bien, mis hermanos, quiero hacer un pequeño ejercicio. Ustedes conocen esa expresión en la palabra que nos dice que somos hijos de Abraham. ¿Sí la han escuchado, hermanos? ¿Sí? No sé qué tan familiarizados están con esa expresión, hermanos, pero quiero hacer un ejercicio con ustedes. Y el ejercicio consiste en esto, hermano, según lo que tú entiendes. Si dentro del marco de lo que es la gracia, dentro del marco de lo que es la fe, si tú te consideras hijo de Abraham, en esa línea que traza la palabra, hermano, ponte de pie, mi hermano, solo para entender. Si dentro de lo que la palabra dice acerca de que Abraham es el padre de ciertas personas, dentro de la línea que traza la palabra acerca de Abraham, hermanos, donde se le dice que es, por ejemplo, padre de la fe, donde se empata de cierta manera lo que es este hombre que nos precedió en la fe, hermanos, y que marcó un camino, una pauta, una forma de acercarse al Señor. Si tú entiendes, hermano, lo que es eso, y tú te consideras hijo de Abraham, en ese sentido, hermano, te invito a ponerte de pie. Ok, muy bien. Es todo, hermanos. Gracias, hermanos. Solo quiero ver esto. Bueno, mis hermanos, lo primero, hermanos, que yo encomendé a mi alma para la plática del día de hoy, hermanos, es verificar si teníamos invitados entre nosotros, hermanos. Desde hace unos meses, quizás, nuestro hermano Ignacio nos pasó un rol donde ya nos empezó a incluir a nuestro hermano Elías y a un servidor para la enseñanza. La semana antepasada yo estuve aquí por causa de que nuestro hermano se enfermó. En realidad, ustedes tendrían que verme aquí mientras el hermano permanezca en ese pensamiento, un mes sí y un mes no. Entonces, es así como está funcionando, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Hay algunos temas, hermanos, que yo tengo entendido que la congregación necesita escuchar. Hay algunas cosas que necesitamos tratar, hermanos. Y probablemente el mejor día para haber hablado acerca de estas cosas hubiera sido el domingo antepasado, cuando nuestro hermano Ignacio no estuvo. Por lo siguiente, hermanos. El título de esta enseñanza, hermanos, es Dios y el dinero. Y entre paréntesis, Dios y tu dinero. Porque no vamos a hablar así del dinero, no sé, del hermano o del dinero en la economía mundial, hermanos. Vamos a hablar acerca de Dios y nuestro dinero. Entonces, tengo que empezar con una pregunta, hermanos. Ya que no hay invitados, no tengo que cuidarme tanto de lo que digo. Entiendo que está aquí nuestro hermano que es más o menos nuevo en la fe. Entonces voy a hacer algunas anotaciones pertinentes, hermanos, cuidando a nuestro hermano. Pero la primera pregunta que quiero hacerte, hermano, es si tú tienes algún reproche contra la palabra de nuestro Señor. Es decir, ¿has encontrado tú algo indecente, algo abusivo dentro de la palabra del Señor? Tú que la conoces, que la has leído, ¿has encontrado algo donde tú menees tu cabeza y digas esto simplemente no va, esto no es, hermano? Les pregunto, hermanos. Contesten con claridad, hermanos. ¿Han encontrado algún reproche en la palabra, en nuestro Señor, pues? ¿Les ha hecho mal nuestro Señor en algún momento, hermanos? Bueno. Ahora, los que enseñamos, hermanos, los que tenemos la oportunidad de estar aquí, humanamente hablando, traemos muchas veces experiencias personales, perspectivas, pensamientos, pero los que están escuchando tienen la obligación, hermanos, de juzgar todo lo que desde aquí se dice a la luz de la palabra. ¿Estamos de acuerdo allí, hermanos? Bueno, entonces no hemos encontrado en la palabra, hermanos, algo que sea indecente, reprochable. No encontramos algo allí que nosotros podamos calificar de esa manera. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora, hermanos, es esta. ¿Saben ustedes que Dios habla dentro de su palabra acerca de nuestro dinero? ¿Sí lo saben, hermanos?
Todo lo que digan podrá ser usado en su contra, hermanos. Sí saben entonces que Dios habla acerca de nuestro dinero. Habla del dinero, pero habla también de nuestro dinero, hermanos. ¿Sí? Y bueno, hemos dicho que no hemos encontrado nada reprochable en la palabra. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de Dios y el dinero. Dios y nuestro dinero, particularmente el dinero que tienes en tu cuenta, en tu cartera, etcétera, hermano. Y recuerdo, usted tiene la libertad, por supuesto, de juzgar lo que yo voy a decir. Es su obligación, de hecho, juzgar lo que yo voy a decirle. ¿Sí, mi hermano? Entonces, algo que tengo que decirles antes de empezar, hermanos, es que nuestro hermano Ignacio no me encargó este tema. Sí, es necesario que ustedes sepan esto. Nuestro hermano Ignacio no me dijo, oye, hermano, ahora cuando te estoy dando oportunidad, ¿por qué no le hablas a los hermanos de esto? El hermano no me ha dicho nada de eso, hermanos. Yo sé que no debemos jurar, pero yo no tendría ningún problema en decirles, se los juro por mi alma mortal. Yo no he tenido esa plática con mi hermano. Pero quiero llamar su atención a esto, hermanos. ¿Alguno de ustedes recuerda algún domingo en que nuestro hermano haya tomado este tema para platicar con ustedes? Sí ha mencionado cosas el hermano, sí ha mencionado cosas acerca del dinero, pero alguna vez nuestro hermano ha tomado este tiempo, hermanos, para hablarnos acerca de ofrendas, de diezmos, de qué estás haciendo con tu dinero, por qué no colaboras más. Es una pregunta, hermanos, y necesito que ustedes interactúen con ella. ¿Alguna vez recuerdan ustedes que nuestro hermano haya apartado este domingo para platicar acerca de estas cosas? Bueno, yo estaba haciendo cuentas, hermanos, más o menos, yo tengo 10 años de conocerles a ustedes y estuvo fácil la multiplicación, hermanos. Un año tiene generalmente 52 semanas, hermanos, si no estoy mal. Eso implica 520 domingos, son bastantes, hermanos. 520 domingos, no en todos nuestro hermano ha enseñado. Podríamos hablar de 500 domingos, que son un poquito más, pero... y en ningún momento nuestro hermano ha platicado con ustedes acerca de esto. ¿Tienen idea de por qué, hermanos? Una obligación de parte del ministro, hermanos, es participarle a la congregación todo el consejo de Dios. Y definitivamente el tema del dinero, hermanos, es parte de ello. Pero ¿tienen idea de por qué nuestro hermano ese tema no lo ha tocado? Porque es sensible, porque les puedo ayudar ahí, hermanos, porque es incómodo ser juez y parte en una cuestión, es decir, donde entendemos todos que un ministro, el que trabaja en el Evangelio, debe vivir del Evangelio, hermanos. Bueno, es algo incómodo, si fuera mi caso, por ejemplo, que yo tomara ese tema, siendo que yo soy el que recibe lo que son las ofrendas o lo que son los diezmos, ¿sí? ¿Sí entienden por qué nuestro hermano no ha tocado ese tema, hermanos, en estos 10, bueno, yo les digo 10 años, ustedes, algunos tienen más tiempo de conocerle? Les llevo un primer texto, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. Este es, diría yo, el versículo impredicable, hermanos. Este texto, de veras, yo nunca he escuchado 12, 14. Yo no he escuchado a un pastor predicando este texto, hermanos. He aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y dice Pablo, y no os seré gravoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo lo decía así y el testimonio suyo lo corroboraba, porque si no los hermanos le hubieran dicho no es cierto. Dice, porque no busco lo vuestro,
sino a vosotros. ¿Y saben ustedes a qué se está refiriendo específicamente en ese texto, hermanos? No busco lo vuestro, sino a vosotros. Bueno, sí, se refiere a que les busca a ellos, pero cuando dice que no busco lo vuestro, específicamente se refiere a que no buscaba lo vuestro. La pregunta que yo tengo que hacerles en este punto, hermanos, de acuerdo a lo que ustedes pueden juzgar acerca de cómo nuestro hermano se ha conducido, es: ¿nuestro hermano ha buscado lo suyo, lo vuestro, o les ha buscado a ustedes, hermanos, según la forma en la que él se ha conducido? ¿Nuestro hermano ha buscado lo vuestro, hermanos, o los ha buscado a ustedes? ¿No les escucho bien, mis hermanos? Y podemos tener certeza de ello porque el hermano rara vez habla acerca de finanzas, hermanos, y nunca, eso yo sí lo puedo decir, hermanos, nunca nuestro hermano ha ocupado este tiempo para hablarles acerca de cómo ustedes debieran colaborar con la obra. ¿Sí, hermanos? Entonces, Pablo, por supuesto, hermanos, tenía una forma de conducirse. Él sí recibía ofrendas. Lo vemos, si no mal recuerdo, en la carta a los Filipenses. Él sí recibía ofrendas, no se negaba cuando la iglesia le quería hacer bien, pero él sabía que tenía un derecho como apóstol, muchos derechos, y uno de ellos precisamente era de no trabajar. Ese es un derecho que tenía como siervo del Señor, pero él se conducía personalmente hablando de esta forma. Él trabajaba con sus propias manos para no ser gravoso a la iglesia del Señor. Ahora, a pesar de que Pablo enseñaba eso acerca de sí mismo, también él enseñaba, remarcaba el hecho de que el ministro, hermanos, debía ser sostenido por la grey. Pero podemos entender, hermanos, no les digo que todo coincide exactamente, hermanos, pero bien podemos aplicar esto a nuestro hermano en el sentido de que él no se ha conducido buscando lo vuestro, sino a vosotros, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo hasta este punto, hermanos? Ahora, hermanos, puesto que estamos hablando acerca de Dios y el dinero, un tema inevitable, y lo digo sinceramente, hermanos, conociendo un poco a nuestro hermano, tal vez no por interactuar tanto con él, sino porque de alguna forma se me da, no es que sea yo un criticón, pero se me da el entender a las personas un poco, hermanos, el medir su personalidad, ver cómo es su temperamento. Eso se me da naturalmente, hermanos. Entonces yo creo no equivocarme cuando les digo que nuestro hermano probablemente se habría sentido más cómodo no estando él presente, hablando yo de estas cosas, hermanos. Pero es una aventura de mi mente, hermanos. Entonces, un tema inevitable, hermanos, si vamos a platicar acerca de Dios y el dinero, tiene que ver con el diezmo, hermanos, precisamente. Y muchos de ustedes estarán acostumbrados, hermanos, a una forma, un estilo de enseñanza donde algunos pastores han tomado ese famoso texto de Malaquías 3:9, donde les hablan acerca del diezmo precisamente, y cuando termina esa predicación, pues les llevan a Malaquías 3:9 y les dicen: malditos sois con maldición. Ay, y tú dices, ¿pero por qué, no? Bueno, y el pastor en turno, el ministro, no está yendo a otra fuente que no sea la palabra, está yendo a la palabra. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ese texto habla particularmente de los diezmos, precisamente, hermanos. Ahora, yo estoy citando este texto porque no lo voy a utilizar con ustedes, hermanos. Yo no voy a recurrir a este texto de Malaquías para traer una maldición a la iglesia. Yo no voy a hacer eso, hermanos.
pero probablemente muchos de ustedes estén acostumbrados a escuchar ese tipo de exposición, hermanos, donde así se remata una enseñanza acerca de estos temas. Así que empiezo preguntándoles, hermanos, y ponga usted atención, la pregunta es esta: ¿es el del dinero un tema espiritual que tiene aspectos espirituales, hermanos? ¿Seguros, hermanos? Colosenses 3:5 dice, por ejemplo: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice, que es idolatría. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, hermanos, no está diciendo, por supuesto, que el dinero sea malo. Ustedes comprenden, espero, hermanos. No está hablando acerca de una maldad intrínseca en el dinero, hermanos, sino la maldad radica en realidad en cómo el corazón del hombre se apega al dinero y a todo lo que se puede hacer con el dinero, hermanos. ¿Sí? Así que el del dinero, hermanos, es un tema que tiene implicaciones espirituales. Tenemos que entender eso. Ahora, hermanos, yo tengo que confesarles algo. El del diezmo no es un tema sencillo, hermanos. No se los recomiendo, ¿no? Pero si ustedes fueran a la web y buscaran, hermanos, ustedes van a ver a personas de los predicadores célebres, hermanos, que unos dicen una cosa, que otros dicen otra cosa, hermanos. Y es bien probable que usted termine, no digo que más confundido, yo no conozco su mente, hermano, pero definitivamente no va usted a encontrar un consenso acerca de la predicación del diezmo. Y dicho sea de paso, hermano, yo no me considero más sabio que esos hermanos. Hay hermanos de ministerios muy grandes. Pero bueno, le voy a hablar conforme al entendimiento que Dios me da. Entonces quiero decirle esto, hermanos, acerca de lo que es el diezmo, hermano. Y aprovecho para comentar a nuestro hermano que tiene con nosotros apenas un poquito más de un mes, ¿verdad, hermano? Dos meses quizás. Dios busca precisamente, Dios no busca lo nuestro, Él nos busca a nosotros. Entonces yo sí voy a hablar acerca de estas cosas el día de hoy, pero mi intención no es estrujar el corazón de los hermanos y el bolsillo y exprimirlo. En realidad yo podría decir, como parafraseando un texto que tenemos aquí: tu dinero perezca contigo. Si tú no entiendes, hermano, de parte del Señor lo que es el dar, si tú no comprendes, si el Señor no te ministra acerca de cómo debes dar para la obra, hermano, yo te lo digo a título personal, no hay ningún problema. Cuando tengas esa convicción de parte del Señor, entonces haz conforme a eso. Porque la iglesia del Señor no es un negocio. La iglesia del Señor no es un lugar para captar recursos. La iglesia del Señor, en realidad, hermanos, consiste de todas aquellas personas que han sido redimidas por nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste. Y el del dinero es un tema, pero en esta congregación pues había 10 años que no se hablaba acerca de eso. Y como ahorita tengo la oportunidad de platicar yo, hermanos, con ustedes, por eso he tomado el tema. Entonces, en ninguna forma tiene que ver esto con yo decirle: oiga, necesitamos de su bolsillo, una cuestión así. Por favor, no lo tome de esa manera, porque el propósito del mensaje no es ese. Nosotros estamos contentos con que usted esté entre nosotros, y si en algún momento el Señor le da una convicción a usted, bueno, entonces hágalo. Y si no, ya el Señor tratará con usted en algún momento, ¿no? Ya el Señor obrará. No tenemos ninguna prisa en ese sentido. Entonces, el diezmo, hermanos,
Si yo te digo la palabra diezmo, ¿hacia dónde va tu mente? ¿No la escuché, hermanos? ¿Ah? ¿Génesis? Si yo te digo diezmo, hermano, ¿hacia dónde va tu mente? ¿A qué tiempo va tu mente? En el Antiguo Testamento. Bueno, si yo digo diezmo, hermanos, la primera referencia que yo tengo acerca de esta práctica piadosa, hermano, no está en la ley. Tenemos que entender esto. Cuando se habla de diezmo, hermanos, la primera referencia que yo encuentro en la palabra acerca de ello no se encuentra en la ley. La primera referencia, hermanos, está en Génesis 14:20 y se habla allí acerca del encuentro de Abraham y el sacerdote Melquisedec. Un sacerdote que no tenía que ver, todavía Leví no estaba aún, como dice la palabra, en los lomos de su padre, el que recibía los diezmos según la ley, ni siquiera había nacido. Y Abraham, tras esa victoria que tiene, que Dios le concede, en la derrota de aquellos reyes, él va volviendo de esa victoria y se encuentra con este personaje místico, voy a decirlo así, Melquisedec, y entonces Abraham da diezmos del botín que trae. Y no tenemos registro de que él haya vuelto a verse con Melquisedec, sino que la palabra solamente nos habla de esto. Un segundo caso acerca del diezmo, hermanos, fuera del ámbito de la ley, lo tenemos en la persona de Jacob. Ahora, cuando yo estaba estudiando, hermanos, encontré que este Jacob tiene muy mala fama, hermanos. Yo no estoy de acuerdo con eso, hermanos. Yo pienso que Jacob tenía sus virtudes. Pero independientemente de ello, hermanos, se dice muchas veces, me parece a mí por una lectura ligera, que Jacob promete a Dios el diezmo con una condicionante, que si Él le bendice, que si Él le lleva y le trae, entonces Él le dará el diezmo. Pero eso es una mala lectura, hermanos. Porque primeramente sucede esto, dice, se le aparece el Señor, ¿recuerdan ustedes ese pasaje donde está una escalera y allí Jacob ve a ángeles que suben y bajan? Allí en Peniel, si no mal recuerdo el lugar. Sí, Peniel. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Estoy en Génesis 28, hermanos, a partir del versículo número 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, refiriéndose a la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, Betel, perdón, hermanos. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿En qué consiste la mala lectura, hermanos? Que el Señor ya le había aparecido, y ya le había prometido que le iba a llevar, que le iba a traer, y que en su simiente, hermanos, de su descendencia, el Señor iba a bendecir a toda la tierra.
Eso ya había sucedido, Dios ya había prometido. Y como resultado de ese encuentro, hermanos, entonces Jacob promete. Como resultado de ese encuentro, entonces Jacob promete. No condiciona primero, si tú me llevas y me traes y me bendices, entonces yo te doy. Como resultado de esa promesa que Dios le había dicho, Dios promete. Jacob no tenía ya necesidad de hacer eso, hermanos, porque Dios ya había prometido. ¿Sí comprenden eso, hermanos? Es una cuestión bien distinta. Dios habla bien acerca de Jacob y cuando él despierta y se da cuenta del lugar donde estaba reposando, entonces promete. Ahora yo te digo algo, hermano. Solemos hacer estas lecturas un poco ligeramente, pero yo te pregunto a ti, si Dios te apareciera en sueños y vieras una escalera que va en su punta inferior desde la tierra y la punta más alta hasta el cielo, y vieras ángeles de Dios subiendo y bajando, y en lo más alto de esa escalera vieras al Señor sentado en su trono, y Él te dijera, te voy a bendecir, voy a guardar tu entrada y tu salida, y en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, yo no creo, creyéndolo tú, yo no creo que tú simplemente te levantaras y dijeras, qué padre, y me voy a trabajar porque ya son las 8:15. ¿Sí me explico, hermanos? Se suscita esto y tras suceder todo esto, hermanos, entonces Jacob promete. ¿Sí? Bueno. Y de allí saltamos a la ley, hermanos. Y allí es donde generalmente yo encuentro que hay problemas, hermanos. Porque yo sé que ustedes pueden completar con toda facilidad, hermanos, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, somos expertos. Y cuánto más cuando se habla acerca de una cuestión como el diezmo, hermanos, ¿no? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso es totalmente cierto, hermanos. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hay algunos problemas, hermanos, en tratar de situar el diezmo de la ley en la gracia. Algunos problemas prácticos, diría yo. Levítico 27, hermanos, por favor. Trate de luchar contra el sueño, mi hermano. Si no, voy a empezar con preguntas. Trate de luchar contra el sueño. Yo entiendo que no es un tema de esos que nos mantienen al filo, ni mi persona a veces es así que les mantenga al filo de la butaca, hermanos. Perdón. Dice, hermanos, Levítico 27, a partir del versículo 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Bueno, hermanos, algo que he escuchado en ocasiones es que el diezmo se daba de esa forma por cuanto no había dinero en ese tiempo. Sí había dinero, hermanos. Si ustedes recuerdan aquel pasaje donde tenemos a José ya en Egipto y sus hermanos son enviados por Jacob para comprar porque están literalmente muriendo de hambre. Uno de los eventos que sucede es que el dinero se vuelve a las bolsas de los hermanos de José, que son los patriarcas, los nombres de las tribus, ellos son. Entonces, cuando ellos van de vuelta a casa de su padre, encuentran que el dinero
estaba en la boca de sus costales. Ya había dinero, hermanos. Esa no es la razón por la que el diezmo se pedía de una forma en especie. No es por ello que se pedía en granos, no es por ello que se pedía en animales, hermanos. Se pedía así por el propósito que tenía el diezmo, hermanos, y porque también la nación de Israel era una nación que era agrícola, hermanos, se dedicaba a la agricultura y se dedicaba también a la cría de animales, hermanos. Ellos criaban. Y el propósito del diezmo, hermanos, es que hubiera alimento en la casa de Dios, porque el levita que recibía el diezmo por la ley, hermanos, el levita no trabajaba en las mismas cosas que sus hermanos, trabajaba en las cosas sagradas. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, yo no puedo, por mucho que me esfuerce, hermanos, traspasar el diezmo de la ley a la visión de la iglesia, hermanos, porque no atiende a la misma figura, no atiende a las mismas circunstancias, hermanos. Yo tendría que hacer muchos malabares para poder traer ese diezmo acá, a estos días, hermanos. Ahora, el uso de los diezmos, hermanos, bueno, es el que les estaba comentando, pero también quiero mencionar, había un diezmo que se dedicaba cada tercer año a los pobres, a los desamparados más bien. Y de ese diezmo generalmente no escuchamos, ¿no? Había un diezmo cada tercer año, hermanos. Usted tenía que tomar todo lo que había cosechado, tenía que juntarlo, tenía que tomarlo. Y la ordenanza de Dios para ese diezmo literalmente es que usted lo tomara, que fuera a la ciudad que el Señor había designado y que allí usted y su familia se gozara comiendo eso que usted había apartado, y que se invitara al extranjero, a la viuda y al huérfano, a todos los desamparados. Bueno, ese diezmo, hermanos, por más hábil que sea una persona, no lo puede traer tampoco a lo que es la iglesia, hermanos. No en su sentido literal, por lo menos, ¿sí? Tenemos que entender esto. Les llevo a Números 18 del 21 al 24. Ya casi salimos de Deuteronomio y de Números, hermanos. Números 18 del 21 al 24. Y no lo digo por otra cosa, hermanos, sino que veo sus caras. Dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel, los demás, pues, al tabernáculo de reunión, para que no lleven el pecado, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas, que habían sido consagrados, harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, tanto la propia como la del pueblo. La presentaban delante del Señor para ser expiada. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán estos levitas, hermanos, heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora, algo que usted tiene que saber es que los levitas también diezmaban. Había una familia más especial entre los levitas, que era la familia de Aarón, de tal manera que el levita tomaba el diezmo del diezmo, lo que había recibido, lo tomaba y lo llevaba consagrado a la familia de Aarón, a la línea directa de Aarón. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, hermanos, algo importante que tengo que decirles es esto. El levita, hace un momento les mencioné que el diezmo de cada tercer año se daba al levita, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Bueno, no tenemos que pensar que el levita era alguien desamparado, hermanos. En realidad, el levita estaba amparado por Dios, por la ley. No era alguien desamparado, hermanos. No era un indigente, no era un vago,
que no tenía otra cosa mejor que hacer. No era uno que fracasó en lo secular y decidió meterse de pastor. No era uno que aprovechó las circunstancias y dijo: voy a vivir del pueblo, no voy a hacer nada, voy a dedicar a rascarme el ombligo y ya está. La ley está a mi favor. No, hermanos, esto era un derecho que Dios le confería al levita. Hasta este punto, hermano, hablando acerca de la ley, ¿les parece justo o injusto, hermanos? ¿Cómo se manejaba el pueblo de Israel con los diezmos? Yo sé que es una pregunta un poco extraña, hermanos. También les hice un poco de trampa porque al principio yo les pregunté si habían encontrado algo reprochable en la palabra del Señor y ustedes respondieron que no. No, hermanos, no hay nada injusto, nada reprochable en esto. Toda la ley del Señor es buena, el mandamiento es santo, justo y bueno, hermanos. El diezmo, hermanos, tenía que ver con esto. El pueblo de Israel era de Dios y la tierra donde vivía el pueblo de Israel se las había dado el Señor también. Ellos mismos eran de Dios y la tierra misma donde habitaban se las había dado el Señor. Vamos a perfilarnos a una aplicación, hermanos. Esta sección se llama el dar en la iglesia de Dios. Eso fue una reseña solo acerca de cómo se manejó el diezmo, hermanos, antes de la ley y en el tiempo de la ley. Y ahora vamos a hablar de un tiempo posterior, mis hermanos. Desde este punto, se los digo a título personal, hermanos, yo no podría trazar el diezmo de la ley en el tiempo de la iglesia. Yo no puedo hacerlo, hermanos. Por más que yo lo intente, hay muchas cosas que mi conciencia me diría: oye, Alfonso, ahí estás torciendo las cosas, las estás estirando demasiado, porque persigues un propósito. Entonces yo no puedo hacer eso, hermanos. Yo mismo sería un testigo en contra. Yo diría: pero si esto es así, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Sí, mis hermanos. Pero vamos por partes, hermanos. Cuando el Señor habla acerca del dinero, hermanos, sí se menciona en ocasiones, se menciona en pocas ocasiones, pero se menciona el diezmo. Se menciona en aquel texto donde el Señor le dice a los fariseos: ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero abandonaron lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, lo otro. ¿Sí? Bueno, también se menciona, hermanos, en el libro de Hebreos, si no mal recuerdo, capítulo 14, donde donde el escritor de Hebreos habla acerca de Melquisedec precisamente, hermanos. Ahora tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, y espero no aburrirles y sí les voy a cumplir, voy a empezar a hacer preguntas, si ustedes se duermen, hermanos. Consideren esto, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, durante su ministerio, el pueblo de Israel era una nación que había sido conquistada. No que se hubiera borrado la identidad de Israel o las costumbres, porque por ejemplo ustedes pueden leer que cuando el Señor Jesucristo nació, José y María fueron a ofrecer la ofrenda por el varón que abre la matriz, un palomino y 2 tórtolas, si no mal recuerdo, y eso tiene que ver por supuesto con la ley. Cuando nosotros entendemos que el pueblo de Israel había sido ocupado, no tenemos que pensar precisamente en que habían abandonado todas sus costumbres, hermanos. Pero ya no eran, por supuesto, una nación libre. Estaba el templo, hermanos, pero ya no eran una nación libre como tal. Ya no se podían conducir como una nación que se rige por sí misma. Estaban sujetos al yugo romano en aquel tiempo. Bueno, cuando la iglesia del Señor emerge, hermanos, tenemos que entender
que la iglesia inició siendo judía, los primeros creyentes fueron judíos, y después, hermanos, viene lo que es la iglesia gentil. Entonces, además de que son una nación conquistada, hermanos, surge, sí, siendo judía, pero después venimos a la fe, los gentiles. Y repito, muy difícilmente se puede hacer un trazo en esas circunstancias del diezmo de la ley a la iglesia, hermanos. Porque la nación misma judía ya no era dueña de sí, y porque el gentil, hermanos, no estaba involucrado en toda la cultura, en toda la ley judía. Ni encontramos nosotros en el Nuevo Testamento un trazo claro acerca de que todas esas costumbres fueron traspasadas al pueblo gentil. Por eso yo no puedo hablarles a ustedes acerca de que el diezmo, así como va, es trazado desde la ley hasta la iglesia del Señor. Yo no puedo hacer eso, hermanos. Bueno, a mí me es difícil. Pero el Señor habla del dinero, por ejemplo, Mateo 6, del 1 al 4, hermanos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, que nosotros, hermanos, tengo que hacer aquí la aclaración, no nos conducimos bajo limosna para sostener a nuestro pastor, solamente es un texto que estoy utilizando. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La semana antepasada, hermanos, no cuento con que ustedes se acuerden, pero voy a recurrir a ello. Yo les hablé acerca de que el cristiano está llamado a una justicia mayor. Hay ciertos preceptos en la ley, hermanos, y el Señor en Mateo 5, 6 y 7 nos lleva al entendimiento de que si nosotros no tenemos una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Y empieza allí una serie de textos, de afirmaciones, hermanos. Por poner un ejemplo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es la ley. Pero yo te digo a ti, que eres mi discípulo, que si volteas a ver a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y estás llamado como cristiano a una justicia mayor, y si no vives en esa justicia mayor, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Escuchaste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, tienes que amar a tus enemigos. Tienes que amar a tus enemigos. Y si esa justicia mayor no está en ti, te digo, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué pueden ser posibles esos requerimientos del Señor? Porque, hermanos, el camino del Señor no consiste en palabras, consiste en poder. El Señor ha hecho renacer por su Espíritu a todos aquellos que de verdad han creído por Él. Les ha dado una nueva naturaleza y por esa nueva naturaleza pueden obedecer a sus mandamientos. Pero eso fue la semana pasada, hermanos. Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y dice, hermanos, también, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Entienden eso, hermanos? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas todas cosas que serán añadidas, hermanos, no tienen que ver con tus sueños, con el carro que tú prefieres, hermano. Tiene que ver con todo lo que es necesario, qué comer, qué vestir, con el techo. Introduzco aquí rápidamente, hermanos, una breve anécdota personal. Yo recuerdo, hermanos, que estaba trabajando todavía ahí en la Almendra, hace ya algunos años, hermanos, y yo solía hacer unas caminatas por la 25. Entonces, por la 25 circulan muchos carros, hermanos. Entonces, yo he tenido mis carros en el pasado, y bueno, yo traía en el corazón, quiero tener un carro para moverme, para hacer y deshacer y todo ese asunto. Entonces, iban pasando los carros y se me metió en el corazón este pensamiento, hermanos. Digo, ay, ¿cuántos carros, no? Pues pasaban de todos los modelos, hermanos, chicos, grandes, del color que tú quisieras. Y yo dije, ay, Señor, ¿yo por qué no tengo carro, no? ¿Yo por qué no tengo un carro? Ya. Terminé de hacer mi caminata, hermanos, y se los digo así como sucedió, hermanos. Llegué en donde yo vivía, estaba la Biblia abierta, hermanos, y yo no veo bien, hermanos. Estaba la Biblia abierta, y mis ojos se fueron de una manera sobrenatural, se lo puedo decir, sobre un texto específicamente, hermanos. Y el texto decía que aquel que está en honra y no lo sabe, es peor que una bestia. Así decía el texto, hermanos. ¿Y qué les digo yo respecto de ello, hermanos? Yo, bueno, tengo de conocer al Señor ya más de 20 años, hermanos. Literalmente, hermanos, aún en mis tiempos más bajos económicamente, que los he tenido, hermanos, muy bajos, yo he comido lo que se me antoja, hermanos. O sea, yo digo, tengo ganas de esto, y siempre he tenido dinero, hermanos, para poder ir al lugar y comprarlo. Ahorita que recuperé mis cosas de la casa de Gerardo, que me las guardó un año, no, como 2 años, pues yo empecé a sacar camisas y camisas y camisas y pantalones y hasta zapatos, hermano. Bueno, yo siempre suelo andar de playera, pero tengo camisas así para dominguear unos 3 años más o menos, hermanos. Siempre he tenido un techo, hermanos, sobre mi cabeza. Nunca me ha sucedido que ha llegado la hora de comer y yo tenga que esperar para que suceda algo. Siempre he tenido comida en el refrigerador. Siempre he tenido dinero en mi cuenta, hermanos. Entonces, una palabra que no suele ser muy popular entre nosotros es el contentamiento, hermanos. Si tienes que comer y que vestir, estate contento, hermano. Si tienes que comer y que vestir, estate contento. ¿A dónde me dirijo entonces, hermanos? Bueno, recuerdan ustedes que al principio les pregunté, ¿quiénes de ustedes se consideran hijos de Abraham? Como nota al pie, hermanos, todos debieron haberse puesto en pie. Abraham es el padre de la fe, hermanos. Y dice que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es por medio de Abraham, hermanos, que vino la promesa del Señor acerca de nuestra redención. Es por medio de la línea de Abraham que vinieron todos esos hombres que nosotros leemos en la Escritura.
Abraham, Isaac, Jacob, vienen los patriarcas, de los patriarcas viene David, y de David viene el Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham, en ese sentido, es nuestro padre, hermanos, porque nosotros seguimos las pisadas de Abraham. Nosotros seguimos las pisadas de Abraham. Ahora, cuando la Biblia te habla de paternidad, hermano, en el sentido espiritual, tienes que poner atención. Naturalmente hablando, hermano, si yo soy panadero, si yo hago pan, se puede esperar que mi hijo haga pan, se puede esperar, pero entendemos, hermanos, que no es obligatorio, ¿verdad? Él tal vez estudie, se aplique y sea arquitecto, doctor, comerciante quizás, él escogerá. Naturalmente hablando, hermanos, el oficio no se hereda. Pero cuando la palabra te habla acerca de paternidad espiritual, hermano, sí se espera, sí te está señalando que ese distintivo del Padre se encuentre en los hijos. Un ejemplo, y lo digo al margen, hermanas, sin afán de ser contencioso. ¿Saben que ustedes han venido a ser hijas de Sara? Lo dice la palabra, hermanos. Y cuando la palabra lo dice, lo que particularmente señala es que Sara tenía tal respeto por su esposo que le llamaba Señor. Qué caras tan largas, hermanas. Pero la palabra dice literalmente que ustedes han venido a ser hijas de ella, porque también es una mujer que ostentó fe. ¿Sí, mis hermanas? Amén, mis hermanas. Eso, hermano. Bueno, cuando se nos habla acerca de la paternidad de Abraham, hermanos, bueno, tiene que ver, por supuesto, con la fe de él. Él nos precedió en la fe y de hecho somos considerados hijos de Abraham porque se dijo que de su simiente, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, hermanos. Si tú te consideras en el Señor Jesucristo, si tú piensas que estás en Cristo, hermano, tienes que entender que eres de la simiente de Abraham. Entonces, tienes que tomarlo en cuenta, hermano. Quizás te haga falta ir más a estos textos. Penúltimo punto, hermanos. Yo sé que ustedes pueden completar este texto. Cada uno de... ¿Se lo saben, hermanos? Bueno, de donde yo vengo, este texto se utilizaba antes de recoger las ofrendas. De hecho, nos sucedía algo bien chistoso porque alguna vez un hermano utilizó el texto en la predicación y nosotros estábamos acostumbrados a cada uno de como propuso en su corazón, ¿no? Y segunda a los Corintios 9:7. Entonces el hermano nos hizo leer el texto y todos dijimos segunda a los Corintios 9:7, porque estábamos acostumbrados a repetirlo en ese entorno, ¿no? En ese contexto. Bueno, algunos hermanos toman este texto como su forma de ofrendar, pero les voy a decir algo, hermanos, están equivocados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Las iglesias del Señor habían prometido una ofrenda, hermanos. Y Pablo, que estaba consciente de esa promesa, les mandó mensajeros, básicamente por esto. Pablo les dijo, a mí me avergonzaría que en ese momento, al momento de tener que dar esa promesa, se empezaran a recoger las promesas. Entonces, les estoy enviando a estos hermanos como mensajeros para recordarles que prometieron esto. Ustedes prometieron esto. Ustedes que prometieron esto, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, oye, Israel, tú prometiste, ¿verdad? Pues sí. Da como propusiste en tu corazón. Cuando hiciste esa promesa, así da. Y el consejo del apóstol es, no lo hagas con tristeza,
ni por necesidad, porque pues ya dije, Dios ama al dador alegre. En ese contexto es introducido el versículo. Hay una promesa que dio la iglesia, hermanos, de tal manera que sí hay principios espirituales allí, por supuesto, pero este texto, hermano, no lo puedes tú sustraer, no lo puedes tomar para decir, bueno, ¿cómo voy a dar a la obra del Señor? Pues cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, bueno, pues yo propuse dar 50 pesos, ¿no? Ok, pues ya se cumplió porque es lo que propuse en mi corazón. No es así, hermano. Este texto no apunta hacia eso, aunque hay principios espirituales del pasaje. Como no espero que ustedes me crean, hermanos, para que se afiancen ustedes, no lo busquen, leo. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esa parte, porque ya Pablo los había presumido. Para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, porque a los macedonios se les había prometido, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Mandó mensajeros. Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Lo que Pablo no quería que sucediera es que llegara ese día y oigan, hermanos, lo que prometieron. Ay, pues, eso es lo que no quería Pablo, hermanos. Que estuviera ya listo, conforme a lo que habían prometido. Pero esto digo, aquí hay principios. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno hablando de la promesa, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sí entendemos, hermanos, ahora de dónde proviene ese texto. No lo vuelvan a usar mal, hermanos. Es simplemente tenerlo en cuenta, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, les dije que ese era el penúltimo punto y este es el último punto. Entonces, está hablando Pablo, no les voy a dar el texto, hermanos, si después alguien lo quiere, puede o buscarlo o preguntármelo. Pregunta Pablo, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Porque es un derecho, hermanos, del que ministra, del que sirve, no trabajar. Iglesia Roca Eterna, es un derecho del que sirve en las cosas santas el no trabajar. Se los digo otra vez, hermanos, es un derecho del que trabaja en las cosas santas el no trabajar en lo que nosotros llamamos lo secular. Y se los digo por última vez, hermanos, es un derecho del que ministra las cosas santas el no trabajar en lo secular. La siguiente pregunta es esta: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Imagina, hermano, que somos convocados a la guerra y pues ya estamos en el sitio y me dicen, oye, Alfonso, ¿y tu casco? No, pues no tengo, ¿no? Oye, ¿y tu arma? No tengo. Pero pues aquí está mi vida, ¿no? O sea, yo pongo mi vida. Tengo derecho a que se me dé un casco, un uniforme, hermanos.
una pistola. ¿Quién fue soldado alguna vez a sus propias expensas? Digo, sí hay causas, hermanos, donde los hombres se levantan y van voluntariamente, pero entiendan la pregunta. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie, hermanos, nadie. Todo soldado, voy a usar una palabra que no encuentro otra, todo soldado es financiado, hermanos. Todo soldado es pagado. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Si yo a veces hasta en el súper me como una uva sin pagarle, hermanos, porque según yo para probarlas. ¿Quién planta viña y no come de su fruto, hermanos? Nadie, hermanos. Todos los que están ahí en la viña, si hay una manzana en algún momento, pues se estiran y toman. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ya ustedes habrán visto ese video donde hay un gatito, ¿no? Que va y se para, están ordeñando una vaca y el gatito va y se sienta ahí. Y de repente el que está ordeñando desvía la ubre y le cae en la boca al gatito. No sé si lo han visto, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Entonces yo soy el ocioso, hermanos. Pero hermanos, hasta al gatito le tocó, es lo que les quiero decir. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es retórica, hermanos. No hay una respuesta evidente. Todos hacen eso. Todos los que hacen eso toman leche del rebaño, comen del fruto de la viña. Nadie es jamás soldado a sus propias expensas. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y aquí hay un vínculo, hermanos. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Pablo está hablando aquí. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Ya se durmieron todos, hermanos, o estoy hablando mandarín? Si alguien siembra en ti lo espiritual, ¿es gran cosa si él ciega de ti lo material, hermano? Si alguien está sembrando en ti la palabra, ¿es gran cosa que ese alguien te pida a ti o que tú le des a él de lo material, hermano? No los veo nada convencidos, hermanos. Y me temo que sea este un tiempo perdido, hermanos. Tienen que compenetrarse con el texto. ¿Por qué? Mira, hermano, todo depende del valor que tú le des a las cosas del Señor. Hace poco, es una anécdota muy fea, hermanos, pero se las voy a dar. Pues se nos tapó la taza del baño, ¿no? Y pues vino un señor, hermanos, y no les voy a hacer la representación gráfica, pero ese señor sí se ensució, hermanos, se ensució terriblemente. Si no mal recuerdo, me cobró 900 pesos, hermanos. Un trabajo vil, se podría decir, un trabajo sucio, ¿no? Gerardo no me dejará mentir que cuando estábamos acondicionando el local, hermanos, de repente llegó el eléctrico y nos dijo: oye, ¿no vas a querer un contacto aquí, acá? Sí, pues ahora es cuando, ¿no? La verdad nosotros pensamos que lo iba a pagar el arrendador, hermanos. Y entonces nos puso un contacto, nos puso una lámpara, 2, 3 lámparas. No sé, le habrá llevado una hora. 2,400 pesos. Todavía me acuerdo, hermanos. Me acuerdo. Bueno. La gran cuestión está aquí, hermano. Se te hace cosa de nada lo que hace nuestro hermano. El prepararse, hermanos, el traer palabra.
el escudriñar, tal vez tú pienses que eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Yo te puedo decir, hermano, es más, yo tengo aquí 8 cuartillas, hermanos, no escribí todo. Yo tomo un PDF un archivo pues de la Biblia, corto y pego, hermanos. Pero aquí hay 8 cuartillas, hermanos. Si yo solamente me dedicara a escribir esas 8 cuartillas, hermano, bueno, yo porque soy lento, yo no lo haría en 20 minutos, hermanos. Me tardo más. No lo sé, si tengas idea, hermano, de cuántas horas se lleva el preparar algo que se comparte bueno, creo que ahorita ya voy para la hora, hermanos. Y es puesto sobre el peso del hombre que es íntegro, hermanos, pues el que tiene que estar, por supuesto, cuidando también su propia alma, ¿no? Tiene que estar examinándose, tiene que estar caminando con pies de plomo en el camino del Señor, algo que no es por causa del mensaje, hermanos. Como cristiano debe hacerlo nuestro hermano y todos nosotros. Pero el obrero, hermano, es lo que te quiero decir con esto, el obrero es digno de su salario, hermano. El obrero es digno de su salario, mi hermano. Te lo digo otra vez, hermano. El obrero es digno de su salario. Termino ya aquí, hermanos. No les voy a dar el texto, no quisiera que se distraigan, hermanos. El Señor tiene una conversación con los fariseos. Bueno, creo que siempre decimos fariseos, pero a veces era con los escribas, a veces era con los sacerdotes. Ellos insisten, somos linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham. Y el Señor, como es el Señor, diría yo, les lleva extraordinariamente a un pensamiento. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Está hablando el Señor de una línea en la carne. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mis hermanos, Abraham se encontró con este sacerdote Melquisedec una sola vez y le dio diezmos del botín, hermanos. Tenemos un problema aquí. Ustedes, si están en Cristo, deben conocerse como hijos de Abraham, como descendientes de Abraham, hermanos, como linaje de él. Ese Melquisedec, hermanos, es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando Abraham, el padre de la fe, se topó en esa única ocasión con aquel sacerdote, le dio diezmos de todo. Si tú eres hijo de Abraham, hermano, estás no ante el tipo, sino ante aquel que realmente es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Esto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Abraham le dio diezmos de todo, hermano? Porque es el sentir de un creyente
delante de Dios el reconocer, hermanos, que todo procede de su mano. ¿Por qué Abraham le dio diezmos a ese? Porque, bueno, hablando del encuentro entre Abraham y Melquisedec, Abraham reconocía que aquel era mayor que él, hablando del encuentro de Abraham y Melquisedec. Pero eran figuras, hermanos. Abraham viene a ser nuestro padre y Melquisedec viene a ser figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no te lo digo esto, hermano, como ley. Entiende bien esto, hermano. Yo no te estoy diciendo que así como aquellos daban los granos, tú tienes que dar, hermano. Yo no te lo estoy diciendo de esta manera. Yo te estoy invitando, hermano, a que consideres qué espíritu había en Abraham, que cuando se topó con este Melquisedec, le dio los diezmos de todo. A la verdad, el mandamiento es santo, justo y bueno, hermanos. Por eso estaba el diezmo en la ley. Porque el judío, el israelita, reconocía que ellos mismos, recuerdan ustedes que Israel fue sacado de Egipto y el Señor, como última plaga, mandó al ángel para matar a todos los primogénitos. ¿Sí recuerdan eso, hermanos? Bueno, allí se origina el Cordero Pascual, hermanos. Se sacrificó un corderito para que se tomara la sangre y se marcaran los dinteles de las puertas, para que el ángel pasara y perdonara la casa. ¿Sí recuerdan eso, hermanos? Es la Pascua, pasó el ángel. Bueno, ese día tendrían que haber muerto los primogénitos de Faraón, pero también los de Israel. Y la razón por la que no murieron los primogénitos de Israel es por el corderito, hermanos, porque fue inmolado, fue sacrificado, pues, y se puso la marca en los dinteles, en las puertas, hermanos. La nación toda le pertenecía a Dios, hermanos, literalmente. La nación toda le pertenecía a Dios. Y la tierra donde habitaban, Dios se las había dado también. Y por eso el Señor les dice, el diezmo de todo mío es. No era una discusión, no era un qué les parece. El diezmo de tu tierra es mío. Yo no te hablo conforme a la ley, hermano, pero sí te hablo conforme al creyente Abraham, incluso conforme al creyente Jacob. Oye, yo te voy a bendecir, te voy a llevar, te voy a traer, y en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. ¿Tú vas a hacer eso conmigo? El corazón de Jacob fue, entonces yo te doy el diezmo de todo. Tú vas a hacer esa bendición conmigo, tú me vas a bendecir, tú me vas a sustentar, tú me vas a cuidar, tú me vas a proveer, sí. Yo te doy el diezmo de todo. Yo te doy el diezmo de todo. No es mucho, hermanos, pero yo no te hablo conforme a la ley, yo no te estoy dando vueltas para enredarte, mi hermano. Te estoy diciendo por qué los hombres de Dios diezmaban. Tú vas a hacer eso conmigo, tú me vas a proveer, tú me vas a guardar, tú me vas a salvar. Jacob, hermanos, que ha sido difamado, diría yo, en ese sentido, como resultado de eso dice, entonces yo te daré diezmo de todo, apartaré el diezmo para ti. ¿Por qué nuestro hermano no nos ha hablado acerca de eso, hermanos? Porque él nunca te señala esas cosas, hermano. Bueno, porque es mi perspectiva, tú podrás decir, estás bien, hermano, estás mal. Porque el hermano no ha buscado lo vuestro, hermanos. Nuestro hermano les ha buscado a vosotros. Él no está buscando su bolsillo, hermano. Sí se os puedo decir, él no está buscando su diezmo, su ofrenda.
no estoy buscando lo vuestro, tenemos testimonio, los estoy buscando a ustedes, es decir, su bien, su alma, que sean ministrados, que reciban palabra. Que nuestro hermano tiene sus defectos, claro, como todos nosotros, hermanos. Pero yo sí puedo dar testimonio acerca de que nuestro hermano se ha conducido de esta manera. Él no está buscando lo nuestro, porque nunca le he visto presionar para eso, no les ha dicho cuotas, cantidades, no ha puesto la lista de diezmadores, como se acostumbra en algunos lugares, hermanos. Porque el hermano no está buscando lo vuestro, lo suyo, hermanos. Les ha estado buscando a ustedes. Es un principio, hermanos, un principio espiritual. El que quiera tomarlo, hermano, tómelo para sí. Porque yo no vengo a imponerte el diezmo de la ley, mi hermano. No vengo a hablarte acerca de ello. Pero definitivamente el diezmo, hermanos, es una cuestión, una práctica espiritual, hermanos. Si tú tienes necesidad, bueno, aquí nunca se va a hacer rígido. Si tú no tienes, hermano, entonces también la palabra habla acerca de dar para los hermanos que tienen necesidad. No es ese el punto, hermano. Ya Dios sabe. Les invito a ponerse en pie, hermanos.